¿Cómo va a ser esa desescalada en Panamá a partir del próximo lunes? Conmigo el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Ministro, el lunes entramos en esa llamada nueva realidad. Una nueva realidad que, obviamente, las preguntas que han estado, las interrogantes que han estado pues, mandándonos en redes durante estas últimas horas. Ya podremos salir hombres y mujeres juntos, ya no vamos a tener que utilizar los números de cédula para salir. ¿Qué pasa los domingos? ¿Qué va a pasar con el transporte? Porque seremos más en la calle y el transporte público tiene limitaciones de espacio. Es decir, ¿cómo va a ser esa nueva realidad a partir del lunes? Bienvenido, ministro Ramón Martínez de la Guardia. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos. En efecto, bueno, el inicio a la nueva normalidad, esa hoja de ruta que anunciamos el 13 de mayo, inició el bloque número 1. Pasado ya, transcurrido un plazo de 14 días, como se había anunciado, se hicieron las evaluaciones, los indicadores se manifestaron de forma positiva y es por eso que ayer anunciamos con mucha responsabilidad que el lunes 1 de junio vamos a estar abriendo el bloque número 2. Además, se ha cambiado esa medida de restricción de movilidad del género y la hora y se ha flexibilizado a que solamente sea hasta un toque de queda. Okay. Eso en efecto lo que conlleva es que mujeres y hombres van a poder salir cualquier día y por supuesto, los sistemas de transporte van a tener un incremento, pero yo debo recordar de que las personas no es que van a estar saliendo a hacer cosas distintas a las que hacían antes. Solamente se está flexibilizando para darles una mejor calidad de vida. A este punto, como yo explicaba anteriormente, es un plan progresivo. Sí. Recordemos que en un momento, cuando se iniciaron el cierre de establecimientos comerciales, posteriormente hubo un toque de queda. Sí. Luego pasamos a la cuarentena total, que involucraba la restricción de movilidad por género y hora. Ahora estamos en el segundo bloque y eso permite flexibilizar un poco. Entonces, las personas van a tener que ir a hacer lo mismo que hacían antes, es decir, ir al supermercado, ir a la farmacia, al banco, las cosas esenciales que estaban haciendo, lo único que ahora se les va a permitir hacerlo en cualquier hora del día y hombres y mujeres. Hay varias preguntas. ¿Qué pasa los domingos? ¿Se mantiene la ley seca? Es decir, que la ley semiseca de una botella por día o un six-pack. ¿Qué pasa con...? Ayer se dijo que ya se eliminan los salvoconductos, pero gente de mar me ha dicho, yo soy de los que llevan pescado y productos tanto a Mercapanamá como al mercado de mariscos y yo tengo que transitar en la madrugada. ¿Cómo hago si el toque de queda empieza a las 7? Muy bien, Fernando, buena pregunta. Recordemos que ya el toque de queda existía en algún momento. Lo que pasa es que ha transcurrido tanto tiempo que se nos ha olvidado. Pero en ese momento, y así como va a funcionar, usted se debe identificar. Se debe identificar y justificar hacia dónde se dirige. Con eso la policía lo va a dejar transitar. Okay. Obviamente, él va a ir de su casa hacia el lugar de trabajo y regresar del lugar de trabajo a su casa. No es que en esas horas que están fuera del toque de queda, una persona puede estar por la calle. Esas personas van a ser detenidas. Sobre los domingos, ministro, sobre la ley pues, de las limitaciones de compra de alcohol. Sí, sobre los domingos, a partir del 1 de junio, este domingo de esta semana, hay cuarentena. Hay cuarentena, es el último día con cuarentena. En su casa. Y a partir del 1 de junio, el MINSA irá regulando los domingos. Es decir, esperemos las notificaciones del MINSA con respecto a ese domingo y a los que siguen. Y en cuanto a la ley seca, se mantiene en estos momentos como está. Es posible que vaya flexibilizándose
a medida de que sigamos midiendo los efectos que ha tenido. Pero en este momento se mantiene. Es muy posible que muchas restricciones vayan cambiando Sí, positivamente. Todos tenemos que jugar nuestro papel. Yo quiero recordar algo. El virus no se ha ido. Nosotros estamos flexibilizando un poco, pero las personas tienen esa responsabilidad de cuidarse. sí. Ellos, es decir, los que salen y luego cuidar a los que están en su casa una vez que regresan. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se incluyó la minería metálica en esta segunda fase? Es decir, Bien, excluyendo tal vez a Minera Panamá, que es la que tiene la gran proporción de trabajadores, pero las otras minas, por ejemplo, me dicen, la mina de Cañaza son 40 personas trabajando. ¿Por qué no se nos incluyeron en este tramo? bien. La minería metálica, Ajá, que hoy en día básicamente está, como bien has indicado, casi en un 90 y tanto por ciento es Minera Panamá. correcto. Las otras están en estado de exploración. La que está en producción completa es Minera Panamá. Y en ese caso en particular, lo que se ha permitido es que trabajen en una modalidad de preservación, de mantenimiento, de cuidar sus maquinarias y prevenir que haya algún accidente ambiental. Ok. Entonces, el MINSA va a estar midiendo su actividad y entonces, cuando sea oportuno, le dará pues el paso a que transiten de esa operación de preservación a la operación comercial. Igual que esa división que se hizo en la construcción pública y la construcción privada. Y me preguntan, ¿qué hace los proyectos de techos de esperanza, por ejemplo? ¿Cómo se consideran aquellos que se están construyendo en el interior? Bien, ellos van a estar abriendo en el bloque número 3. En el bloque 2 está en la construcción de infraestructura pública priorizada y que tengan la autorización del Ministerio de Salud. Entonces, a la que te refieres ahorita mismo, entraría en el bloque número 3. Ok. Don José. Buenos días, señor ministro. Buenos días. Buenos días, Eh, ingeniero. Creo que el proceso de apertura, sobre todo empresarial, debería revisarse con cuidado antes del lunes. Estas guías que se han preparado en salud para la creación de comités, etcétera, y permisos. ¿Y por qué le digo esto? Nosotros no tenemos personal especializado en este país para esta actividad. Entonces mi pregunta es, usted como responsable del sector comercio e industria, ¿ha discutido con los empresarios, los trabajadores, la aplicación práctica de estas guías y se ha logrado modificar? Yo he leído este documento, señor ministro, en detalle. Es confuso, ¿no? Y me encuentra confusión y me encuentro con que es difícil la aplicación del mismo. Sí, nosotros por supuesto que nos mantenemos como Ministerio de Comercio e Industria en constante comunicación con los gremios, con la Cámara de Comercio, con el Sindicato de Industriales, con CONEP, APEX, y definitivamente todos tenemos que ir ajustándonos a esta nueva normalidad. Estas guías que salieron publicadas del MINSA y del MITRADEL van a ser ajustadas a las empresas. Las empresas van a ir preparándose hacia esa normalidad, que es guardar las medidas, guardar los lineamientos. Ninguna empresa está preparada para eso en este momento. No se les está diciendo, usted tiene que tener esto o si no, no abre, sino tiene que adecuarse a esta medida. Pero, ministro, Y por supuesto van a haber personas que se tienen que especializar, porque hoy en día no están. Claro. pero Hay cursos, la OPS y demás, de manera que puedan luego estar certificados para cumplir con estos lineamientos. Sí, Yo ministro. entiendo que es complicado, entiendo la frustración, pero tenemos que tener ese equilibrio entre la reactivación económica, de la cual yo como ministro de Comercio estoy en pro, y el equilibrio con
el contagio del virus. Sí, señor ministro. Porque no podemos tener economía sin salud, tenemos que tener ese equilibrio bien claro. Señor ministro, yo entiendo perfectamente. El virus no se ha ido, el virus está aquí. El virus sigue en control, está por encima del R panameño de reproducción del virus, está por encima del 1. En consecuencia, el virus está en control. Yo entiendo perfectamente eso. Cuando usted dice de que ha estado en contacto con el sector empresarial, mi pregunta es más concreta. En esas zonas grises que dejan todas estas regulaciones, ¿quién decide? ¿El MINSA o el Ministerio de bajo su mando? ¿Quién resuelve? Porque para mí el problema de esto es la apertura para enfrentar el desempleo requiere de un nivel alto de flexibilidad. Y noto en el discurso de los sectores de salud una falta de comprensión de cómo funciona la empresa productiva. Y eso va a crear conflictos permanentes. ¿Quién es el árbitro ahí? El regente es el Ministerio de Salud y él está, por supuesto, enfocado en evitar el contagio del virus. Nosotros como Ministerio de Comercio le hacemos las recomendaciones que traemos a la mesa luego de las conversaciones con los gremios. Pero el que está, por supuesto, rigiendo la materia al 100% es el Ministerio de Salud. Ya le digo, poco a poco se va a ir adaptando esto a lograr ese equilibrio entre la reactivación económica y el contagio y evitar el contagio del virus. Ministro, transportistas se están quejando porque se les está restringiendo el número de pasajeros sin una solución referente a aumento de un pasaje o a un subsidio por todos los asientos que van a tener vacíos. Incluso han amenazado con cortar el sistema de transporte. Se ha hablado y cuáles serían las nuevas realidades en el transporte público ahora que va a haber más movilización de personas a partir del lunes. Fernando, esto es un proceso gradual. Asimismo, todas las entidades van a ir regulando su materia. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre va a ir también adecuando las medidas, siempre en coordinación y bajo la supervisión del Ministerio de Salud para estos efectos. Yo le diría a los transportistas que seamos cautelosos. Obviamente, esta es una medida también para protegerlos a ellos. Si tienen muchas personas dentro del vehículo, lo más seguro es que haya un contagio. Claro. Y entonces tendremos que volver al cierre que teníamos anteriormente, y eso no lo quiere nadie. Tenemos que ir avanzando, poco a poco, pero avanzando. Ramón Martínez de la Guardia, ministro de Comercio e Industrias. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana con lo que va a ser esa desescalada en fase 2 a partir del próximo lunes.